Dios te bendiga. Una vez más nos encontramos para seguir hablando de la palabra. Bienvenido en este día. Señor los bendiga, pero muy buena semana en Cristo. Es excelente el momento que nos toca vivir, excelente la compañía que hoy tenemos aquí a nuestro lado. Te vamos a sorprender, una maestra de la palabra del Señor, una sierva de Dios, aparte una amada de todo el pueblo de Dios. Dios te bendiga, Gaby. Hola, hola a todos los seguidores de Panorama Bíblico, que tanto nos bendice este espacio. Bueno, hoy acá me siento como en intrusos, como panelista. Está muy bueno, gracias por este compartir. El Señor les bendiga mucho y aquí estamos con Biblia abierta para ver lo que Dios nos quiere decir. Qué bueno. Bueno, shalom para todos. Es muy bueno este momento y la palabra dice que es eh, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿no? Vamos a comenzar hoy con la última parte de esta primera etapa del libro de Daniel. Es el capítulo número 6. Es la lección número 10, décima, y llegamos a la mitad del libro. Y al terminar esta parte terminaríamos todo lo que es la parte histórica del libro. Lo que sigue siendo histórico, pero no tiene la misma importancia porque pasa a ser más importante en el área profético, en el área profético. Daniel empieza a profetizar con las visiones a partir del capítulo 7. Pero este capítulo 6, no nos vamos a adelantar, es un capítulo hermoso que nos habla y nos hace contemplar una escena fantástica, donde la mano de Dios nuevamente se mueve a favor de sus hijos y de sus siervos. Y hoy vamos a tratar de hablar menos y vamos a escuchar un poquito más a nuestra invitada. El deseo es de compartir con otros también algo de la palabra del Señor. Así que bueno, vamos a pedirle a Maru que lea los primeros 5 versículos de este capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Bien, cuando nosotros vemos el imperio medo-persa que comenzó a partir del último versículo del capítulo anterior, nosotros ya vemos la visión que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2 anterior, donde la corona de oro era él mismo y en consecuencia también estaba el imperio babilónico. Luego de él vienen los medos y los persas. Ahora, ¿qué diferencia hay entre lo primero y lo segundo, entre Babilonia y los medo-persas, entre Nabucodonosor y Ciro, el que es la cabeza de ese imperio que comenzó ahora? Bueno, lo que dice que Nabucodonosor era de oro y los que seguían eran de un bronce, era de bronce, ¿no? O de Sí, plata, no no, recuerdo. de hierro y de bronce. No, creo que es de plata, la segunda. Está en el capítulo 2. Es el segundo metal que le sigue. Entonces, es inferior al oro, por supuesto. ¿En qué sentido? Que Nabucodonosor tenía el monopolio de la autoridad y del poder. No gobernaba nadie por encima de él, ni al costado de él. Él dominaba, gobernaba y era un gobierno autocrático y monárquico. En cambio, ahora vemos a un tal Darío que responde a Ciro, pero a la vez este Darío tiene 120 gobernadores y tiene más o menos dos
presidentes que tienen que rendirle cuenta. Entre ellos está Daniel. Por eso nosotros empezamos a ver en este capítulo que el gobierno es más débil que el gobierno de Babilonia, porque es un gobierno de alianzas, ¿no? De plata Era un gobierno de plata, ¿no, Gaby? Sí, de Sí, plata. era de plata, pecho y brazos de plata. Ahí está, bien. Luego viene el de bronce. Luego viene el de bronce. Entonces, este gobierno es el de plata. En los animales está como el oso, más subido de un lado, digamos así, un hombro más subido que el otro, quiere decir que una de las alianzas, una parte de las alianzas más fuerte que la otra, ¿no? Los persias. Pero los medos estaban gobernando. Ahora bien, lo que habla en estos primeros 5 versículos es qué importante, ¿no? Querida Gami, qué importancia tiene la fidelidad, la integridad de un hombre y de una mujer de Dios, ¿no? ¿Qué podríamos aportar aquí? Volvemos a ver como en el capítulo 1, cómo se destaca en este caso Daniel, ¿no? En el capítulo 1 fueron los 4 varones, los 4 amigos, Exacto. con algo superior, algo que sobrepasaba a los demás. Por eso dice que el rey constituye 120 gobernadores, pero aún sobre esos 120 pone 3 cabezas y de esas cabezas el elegido y más destacado, lo vamos a ver a través de todo el capítulo, es Daniel, porque había en él algo especial de parte de Dios, ¿no? Que era reconocido aún por el impío rey. Qué bueno, qué bueno. Tremendo. El versículo 3 habla de que él mismo era superior, ¿no? Exactamente, un espíritu superior. Había... Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Eh, lo dice ahí en el 3, ¿no? un espíritu superior en él. Había algo que veía que me hace acordar también a la imagen de José cuando en Egipto es levantado y puesto a la misma altura. Yo pienso que ahí apuntaba el rey Darío, ¿no? Exacto. Se estaba armando un poquito políticamente como se tenía que armar en ese tiempo, pero creo que apuntaba ahí por la gracia de Dios que había en Daniel. Exacto. Si nosotros comparamos el capítulo 5, por ejemplo, versículo 12, respalda lo que está diciendo Gabriela. Es muy importante. El versículo 12 dice, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar, llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. La reina madre, ¿no? Está aconsejando al príncipe que llame a Daniel. En ese caso, ya lo hablamos en el audio anterior. Sí. ¿Por qué? Porque Daniel tenía un mismo, a ellos reconocen que había en él un espíritu mayor. Y ahí hiciste referencia a José, que está en Génesis 41, del 37 al 43. Muy bueno eso, de José, ¿no? Sí. Gaby. Yo creo que a esa figura apuntaba el rey, ¿no? Viendo cómo este hombre discernía, cómo tenía la palabra justa, a ponerlo por sobre todo, a que sea su mano derecha. Exacto. Ahora, ¿en quién pueden confiar los jefes, los patrones, los gobernantes si no es en un hijo y una hija del Señor? ¿No? ¿En quién? Deberían confiar en nosotros porque somos, como al igual que Daniel, quienes tenemos en nuestra vida el Espíritu de Dios. No por nosotros, es por quien está en nosotros. Así es. Entonces es importante. ¿Tenés a Génesis, Sí. Maru? Génesis 41, 37. Al 43. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo.
y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Tremendo, Muy bueno. tremendo a dónde lleva Dios a José, porque para esto lo había llamado y preparado, ¿no? Y cómo le había dado la estrategia para ese tiempo. Qué maravilloso que hoy pudiera verse esto reflejado en algún gobierno de esta tierra actual, ¿no? Sería fantástico que Dios levantara a un hombre reconocido de tal manera que se le pudiera convocar para hablar de asuntos, para decirle, bueno, ¿cómo seguimos con esta nación que está tan descontrolada? ¿Cuál es la mejor salida? Exacto. Nos deja para pensar mucho, para meditar mucho, para decir, Señor, si lo hiciste, lo podrías hacer también con tu iglesia hoy, ¿no? Exacto. Exacto. ¿Qué calidad de iglesia estamos siendo y formando? Nos queda para meditar a cada uno. Que pudiéramos alcanzar esto y que, como vos dijiste recién, nuestros jefes, aquellos que estamos en relación de dependencia, pudieran decir, bueno, este mejor puesto, este puesto de relevancia, este puesto de importancia, es para él porque hay algo en él que sobrepasa a todo el resto de los empleados, ¿no? Exacto. Exacto. En el caso de José, dicen los eruditos, los comentaristas, que de estar en la cárcel, melenudo, barbudo, José, ¿no? Al palacio del rey, todo calvo, lo pelaron, todo lo prepararon como preparaban los egipcios. Antiguamente no se podía presentar delante de un faraón. Es otra historia, ¿no? Pero no se podían presentar de cualquier forma. Solamente le llevó de 3 a 4 horas. De 3 a 4 horas, en 3 o 4 horas, cambió la vida de José. Simplemente porque Dios estaba en José, pero José aprendió otra cosa, aprendió a esperar, a ser paciente, ¿no? Cosa que a veces nos pasa a nosotros, nos cuesta, yo soy el primero. Está muy bueno, Gaby, te vamos a tratar de dar un poquito más de tiempo en esto porque estás hablando un poquito. No, está bien. ¿Qué sucede después? Después hay un complot contra Daniel, ¿no? Para no andar Volvemos al leyendo. 6. Volvemos Volvemos a Daniel. a Daniel capítulo 6. Pero está buenísimo el paralelo que tiene Sí, y que nos habla de la misma figura. exacto, exacto. La cuestión es que Daniel sigue orando, como esa vieja canción, ese viejo himno, sigue orando, sigue orando. Daniel sigue orando, pese a que sabe que le va a costar, le podría costar la vida, porque esa es la verdad. Hoy hay persecución también, no como en el tiempo de Daniel, pero hay persecución. Y luego viene el foso de los leones, donde Darío hace todo para evitar que Daniel vaya al foso de los leones. Dice la palabra que él trabajó, Darío es el gobernador, el rey, el corregente de Ciro, hace todo lo que puede, pero no logra evitar que Daniel termine en el foso de los leones. ¿Y qué te parece, Gaby, que sucedió en ese lugar? ¿Qué nos podés decir? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa noche de Daniel? Fue una noche muy beneplácita. Increíble, ¿no? Increíble. La verdad que es apasionante este capítulo 6. Es para dar gloria, es para adorar, es para aprender. Antes de que nos vayamos a ese punto, Dani, quisiera decir esto con respecto a lo del complot. Sí, No encontraban ocasión exacto. para señalar a Daniel, para ponerle la traba, para hacerlo, pillarlo en algo negativo que lo pudieran desestimar. No encontraban en Daniel. Así que la única manera que ellos vieron, guiados por todo poder maligno, fue esto en relación a su Dios, donde ellos mismos sabían que él esto me impacta el corazón. Sabían que la fidelidad iba a ser y la devoción tan extrema que iba a caer sí o sí
en esto, ¿no? Exacto, eso dice el versículo 4, porque él era fiel. Claro, exactamente. Así que ellos sabían que acá Daniel igual no iba a declinar y ahí iban a tener algo para agarrarlo. La ligereza del rey en verse él endiosado con la propuesta y levantado en alto, no lo dejó ver que estaba yendo contra su hombre de más confianza, el que tenía en la mira para levantar, ¿no? Así que después se quiso un poco agarrar la cabeza y por más que trabajó, Ujú. no se podía volver atrás. Hay un proverbio, disculpa que te interrumpa, hay un proverbio que dice que antes del derrocamiento, la caída del hombre, del quebrantamiento del hombre, está la La altivez altivez del de corazón espíritu. o la altivez de espíritu, Sí, ¿no? Cuando el hombre se enaltece es para su quebrantamiento, que es lo que vemos aquí. tal cual, tal cual. Ese espíritu enaltecido de él al verse que le sonó, digamos, a Darío le sonó atractivo decir, bueno, que todo el mundo me rinda culto, me adore. Tomó una Exacto. posición que no le correspondía. Y Era muy eso, común en aquellos tiempos, ¿no? De los sí, reyes. sí. Y eso le pesó después tantísimo en el corazón cuando él se dio cuenta la decisión que había tomado, en contra de lo que él realmente incluso quería, porque quería tener a toda costa a este hombre como su mano derecha y de confianza. Ahora en el foso la gloria de Dios, en el Sí, foso un sueño como el mejor, con el mejor somier, acá podíamos mandar propaganda de todos los somier, es verdad. de Sí, sí. todas esas, Con todos los peluches, ¿no? sí, con peluches y con todo, porque tan bien atendido, dice que Dios cerró la boca de los leones, ¿no? No sé qué hizo, sació sus estómagos, les dio espíritu de gatito, no, no sé, no me preguntes qué pasó ahí, pero Daniel durmió toda la noche como con gatitos, como Mm. con peluchitos, y en la mañana, en la madrugada, pudo hablar y despertar, y la presencia de Dios estaba con él. Yo como Exacto, ahí ponía está. ahí, ¿no? La presencia de Dios estaba con él. Él es una vez más la teosofía, la presencia de Cristo antes de el nacimiento virginal de María. En el Antiguo Testamento, en el versículo 22, Daniel dice, mi Dios envió su ángel. Su Habla de ángel. Cristo. Cristo estuvo con él. Al Gloria a igual que Dios. unos capítulos anteriores, cuando el rey mira y ve en el horno de fuego 7 veces más calentado de lo Sí, común, y al que se pasea. y ve el cuarto entre ellos Sí, y lo distingue como alguien diferente. Otra vez la teosofía ahí, a Cristo, ¿no? teosofía, ¿Mm? teosofía, sí. Teosofía. Cristo en el Antiguo Testamento, el ángel. Por eso el Salmo dice, el ángel de Jehová Acampa. acampa en derredor. Nosotros no necesitamos ángeles guardianes, nosotros necesitamos a Cristo. Amén. Sin Él no podemos, ¿no? Entonces Amén. el Señor dice, el ángel del Señor, hablando de Cristo, acampa en derredor nuestro. Eso dicen los israelitas, por ejemplo, es el cántico de ellos, es el estandarte de ellos. Sin reconocerlo, dice que Dios envía a su ángel y Cristo está representado ahí como el ángel. Está muy bueno, ¿no? Dios es fiel, ¿no, Gaby? Podés decirlo por vos también, podés decir por nosotros, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Ahí en el 22 está lo que estás diciendo. Dice, mi Dios Exacto. envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Cerró la boca, él algo vio, ¿no? Porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué La convicción, qué inocencia. entereza, qué integridad la de este varón de Dios. Exacto. Qué integridad. Se necesitan muchos Daniel en este tiempo. Y yo creo que Dios tiene Daniel y Danielas, ¿no? Mm. Vamos a agregar las mujeres porque es importantísimo también. A veces hay más Danielas que Daniel, esa es la verdad. Entonces se alegró el rey, dice en gran manera el versículo 23, ¿no? De él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque él había confiado en su Dios. Lo que acabas de decir, Gaby, la confianza en el Señor, ¿no? La confianza en el Señor, la fe puesta en Él, la devoción, eh, esa adoración implacable, que pase lo que pase y venga lo que venga. Y lo mismo pasó con los chicos con los muchachos frente al horno de fuego. Y
Me maravilla y me llena el corazón cuando leo: y sepas, oh rey, que sea que nos libre Dios o no nos libre, nosotros no vamos a adorar la estatua que levantaste. O sea Exacto. que una convicción, pero tan clara y tan firme, que hace que la mano de Dios se mueva. Dios no puede quedar sin hacer nada en respuesta a esa fe, a esa devoción, a esa adoración. Exacto. Tenemos el caso de lo que dijiste recién, de los muchachos, de los Sadrán, Mesach y Abednego. Ujú. Tenemos el caso de Daniel acá en el Foso de los Leones. Y luego, unos años más tarde, tenemos el caso de Esther, Sí, donde Amán prepara todo también exactamente. contra el pueblo de Dios ahí, ¿no? Eh, Son actos que hoy se dirían, tendrían una condena internacional y social, porque si hoy se diría antisemitas. Mm. Porque el problema de la acusación de estos hombres que malos que fueron a Darío, dice, porque es uno de los de Judá. De los que trajiste. Claro, sí, de los que trajo Nabucodonosor, los De que la... trajo Babilonia, que quedaron acá como un rezago, quedaron acá como un residuo. Esa gente mala, esos judíos, dicen, ¿no? Sí. Y cuando nosotros vemos en el libro de Esther exactamente lo mismo, Amán odiaba a los judíos. Odiaba, sí. Se Y cuando, levanta con tanta hazaña. exacto, y cuando nosotros vemos a los tres muchachos también, también ocurre lo mismo. Estamos hablando de que se repite siempre la misma historia. Es un poco, Daniel, es un poco la historia de lo que va a ser la gran tribulación. La gran persecución va a ser así. En este caso quizás se agregue parte de la iglesia fría que ha quedado, no lo sabemos, pero los judíos van a sufrir de esa forma. Así que tenemos que orar, Pablo dice, tenemos que orar Por Israel. por Israel. El versículo 27 y el versículo 27 habla, lo hace hablar a Darío, ¿no? De Dios. 26 ¿Lo y leo? 27. Sí, Dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. y 28. Y a este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Qué precioso esto, ¿no, Gaby? Mm. Hermoso. Que un hombre que no conoce de Dios, que no conoce a Dios, pueda reconocerlo. Porque por la conducta y el testimonio de un siervo. Tal cual. Esto, visto César, un hermano de la iglesia, un siervo de Dios también del ministerio, siempre dice, ¿no? Que a nosotros no nos perdonan los compañeros de trabajo, los amigos, los conocidos, los vecinos, porque cuando decimos algo que está fuera de lugar o algo que a ellos les parece que está mal, lo primero que dicen, pero vos no lo podés decir. Exactamente. Es como que para nosotros hay una prohibición, ¿no? El mundo entiende que en nosotros hay integridad de alguna forma, viéndolo desde la otra Sí, sí, faceta. sí. Muchas veces nos ha pasado. Claro. Es más, a veces se provocan situaciones a propósito para que, como dice el vulgar dicho, pisemos el palito, ¿no? Y Sí. cuando uno de repente se saca con alguna mala contestación, con algo que nos pueda pasar que se extralimita al carácter de santo o al carácter afable de un cristiano, ¡ah! Y vos no sos el Mm, cristiano, ¡ah! Y vos no sos ujú. la pastora, el pastor, ¡ah! ¿No? Enseguida viene ahí la señal, ¿no? Por eso digo que la vida de este varón es hermosa para tomar ejemplo en cuanto a su relación con Dios y su devoción para con Dios. Hoy nosotros estamos en mucha ventaja con respecto a él, Dani, Sí, porque sí. en realidad Cristo vive en vos, Cristo vive en Amén. mí, Exacto. y ya Muy no es bien. nuestra devoción, no es lo que nosotros podemos, no es ningún esfuerzo nuestro, es Cristo en nosotros aquel que se está. Lo Ujú. que tenemos que hacer es rendirnos permanentemente a su majestad y que en el trono Cristo se deje ver en todo lo que somos, ¿no? Hoy nosotros no tenemos que hacer ningún mérito, ya todo pasó por la cruz. Y hoy Cristo es el que se deja ver a través de ti, de mí, de Maru, a través de la iglesia. Y si no se está viendo, en nuestro problema de comunicación
con el Padre, ¿no? Sí, pero siempre la puerta está abierta hoy, Amén, ¿no? gloria a Dios. En ese caso no, en aquel tiempo no, y en el tiempo de la gran tribulación tampoco. Exactamente. Tenemos, como dijiste vos, una gran verdad, tenemos una ventaja. Una ventaja. En la cruz Cristo Exacto. nos ha dado esa ventaja y hoy nosotros podemos ser íntegros, ser llamados santos a pesar de lo que vemos en nosotros mismos por los méritos de Cristo, Exacto, porque el Padre Celestial, porque Papá del Cielo nos está mirando a través de la sangre del Cordero, ¿no? exacto. Por eso creo que es Romanos 8, donde dice que somos más que vencedores, Sí, ¿no? por medio de aquel que nos amó. Entonces, ese es, Romanos 8 nos habla de la gran victoria del cristiano. eh, Hoy no está afuera en el campo exterior, está en el campo interior, está en la mente, está en el corazón, está en el espíritu. ¿Viste? La gran batalla que tenemos nosotros hoy no tiene que ver con lo que pasa a nuestro alrededor, sino qué sucede en nuestra vida. Ese es el asunto. Como aquel marinero que en un momento se acercó al capitán y le dijo en una nave en medio del mar: yo no sé cómo usted puede estar tan tranquilo, dice. Yo la primera vez que viajo y veo tanta agua y me da tanto miedo que estemos acá adentro viendo tanta agua. Entonces el capitán le respondió y le dijo: usted no se haga problema, empieza a hacerse problema cuando el agua comience a entrar en el barco y no lo podamos sacar, porque ahí sí estamos en problemas, ¿no? Entonces, puede haber un montón de cosas, puede haber hechicería, puede haber macumba, puede haber complot contra nosotros, puede haber lo que sea, pero el Señor está en nuestra vida. Amén. Entonces, cuando Dios está de nuestro lado, nos dice Pablo, ¿Quién contra nosotros? ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores, ¿no? Amén. Te agradecemos, no sé qué más podés agregar, si querés algo más, si querés decir algo más, aconsejar a alguien, al grupo, a los oyentes, si querés decir algo que pueda ser de bendición, alguna Amén. experiencia. Amén. Decir que el incalculable valor de la palabra que vos nos instás siempre, ¿no? Y a mí también me gusta decirle a la iglesia. Decía el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ella es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. La palabra, Cristo es la palabra de Dios revelada para nosotros. Busquemos más que nunca a Cristo, indaguemos en la palabra, porque ella nos da el puntapié, pero el Espíritu Santo nos va a mostrar como cuando nos ponemos, ¿no? Estos tesoros y estas cosas. ¿Por qué Daniel tenía la seguridad? Y seguramente quedaron registrados este par de hechos nada más, o la definición en la pared, el sueño, pero dice que se conocía porque le daba Dios a conocer los misterios, o sea que era como un ejercicio que lo tenía de taquito, ¿no? Sabía él recibir esto de parte de Dios. Exacto. Hoy nosotros, como recién decíamos, tenemos la gloriosa presencia de Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces, que nuestra vida pueda estar cada día más bajo el señorío de Cristo, que podamos levantarnos este reflejo que vemos en la vida de Daniel, que podamos levantarnos como esa iglesia íntegra, como esa iglesia iluminando, como dijo Jesús, sobre la mesa para iluminar, que realmente en los lugares a donde estemos podamos ser llamados, podamos ser destacados por tener una palabra de autoridad, una palabra muchas veces aún en puestos sencillos. La gente dice: la llamo a ella porque limpia de 10, la llamo porque no me va a decir me duele el dedo, me duele esto, porque viene contra viento y marea, lo llamo a él porque me va a hacer la tarea que... Eso habla de que uno está perseverando justamente en eso, ¿no? En la fidelidad, en la integridad. Y si lo hacemos para un patrón terrenal, ¿cuánto más no haremos para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para su iglesia, ¿no? Así que bueno, te aliento, hermano, hermana, que nos escuchás, que escuchás a Daniel con todo este trabajo que juntos hacen con Maru,
a que podamos beber de la palabra, podamos aprender, podamos preguntarle al Espíritu Santo, podamos inquirir como los hombres de la Biblia, porque ellos no son más ni menos que nosotros, son iguales. Dice Santiago que eran hombres iguales, sujetos a pasiones y a cosas como las que nosotros pasamos hoy. Nuestros sinsabores, nuestras pasiones, a veces nuestras turbaciones en la mente, pero todo podemos llevar a los pies de Cristo. Y Él es aquel que en nosotros se hace fuerte y nos trae a libertad. Y nos quiere como esa iglesia, ¿no? Superior, marcando una diferencia, marcando una diferencia. Y decir que Dios honra a los que le honran. Amén. Sí, ¿Sí? es exactamente el Ellos versículo que hasta con su vida dieron la devoción a Dios y Dios no titubeó en mandarles a su ángel, en protegerlos y en sacarlos ilesos. En el caso de los muchachos me encanta cuando dice, ni olor a humo tenían, ni se le quemaron los Sí. cordones de la sandalia. Solo las Fíjate ataduras. el detalle, claro, fíjate el detalle que cuenta, ¿no? Y en el caso de Daniel, cerró la boca y literalmente así durmió como con gatitos, como con peluches, cosa que no leímos, pero ahí está en el capítulo y lo sabemos todos los lectores de la Biblia, que dice que ni la gente caía, los que fueron después, que fue lo mismo Sí. que Amán, ¿no? Que en el caso de Esther y Amán, que ni la gente, No estos tocaban el sátrapas, suelo. tocaban el suelo, mientras veían en el aire los leones, no vamos a hacer una película, ¿no? Pero cómo Rompieron los huesos, dice que le sí, rompieron todos los huesos. terrible como detalla, ¿no? Cómo viene el castigo sobre ellos. Gloria a Dios que hoy tenemos la gracia de Dios, como Sí. decías vos, para el que nos escucha o alguien que le pueda llegar por primera vez. Hoy hay gracia de Dios, hay puerta de salvación. Hoy es el día, aprovechemos la oportunidad. Gracias, Gaby. Muchas gracias por esta hermosa palabra y enseñanza y que Dios nos ayude a seguir adelante. Amén. Es una gran oportunidad que tenemos y en esta hermosa oportunidad o en este instante vamos a hacer una oración. Amén. Y vamos a decirle a algún amigo, a alguna amiga que está escuchando seguramente en algún lugar y está necesitando una palabra de fe, una palabra que Dios envíe su ángel, porque hay algún león o hay algunos leones o hay algunos complot que están aturdiendo, están lastimando a las personas. Queremos pedir a Dios en esta hora por tu vida. Amén. Y si no conoces de Dios y no le aceptaste en tu corazón, te animamos en esta hora, te animamos a que lo puedas hacer. Querido Dios, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta tu palabra que nos ha reavivado, nos ha alentado, nos motiva, nos fortalece en la fe, Señor. Como decía Gabriela en esta hora, Señor, que nos alienta a confiar como nunca y a poner nuestra mano más allá de las circunstancias y seguir luchando, Señor. Y no mirar, porque es difícil a veces no ver cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. No escuchar, cerrar nuestros oídos a conversaciones que no nos van a edificar. Señor, hacer lo que siempre hacían, lo que hicimos, Señor. Como Daniel. Daniel abría las ventanas que daban hacia Jerusalén, basándose en esa promesa que hizo un día el rey Salomón cuando edificó e inauguró aquel templo. Que aquel si en algún momento estuviera lejos de Israel, en esclavo, lastimado, o herido, o perseguido, donde estén, decía esa promesa, que pueda abrir las ventanas o las puertas hacia Jerusalén. Aleluya. Y pueda orar. Dice aquella palabra que tú mandaste, y tú que estás en tu santa morada allí en los cielos, oirás. Oirás lo que tus siervos puedan pedirte a la distancia. De tal forma fue poderosa esa oración que tuvo cumplimiento en 1948 y en 1967 cuando terminaste de darle esa tierra, Señor, a tu pueblo. Señor, eres fiel, eres fiel. Nosotros reconocemos en esta hora y queremos
que la gente pueda reconocerte, Señor, como este rey Darío pudo reconocer en su vida, que solamente de vos viene la libertad, Señor. Gracias, Padre. Gracias por Gaby, gracias por Maru, gracias por Luquitas, gracias por tus siervos, por aquellos que oyen, por aquellos que aún quizás no conocemos, pero van a escuchar esta palabra, que sea de bendición y que tú puedas obrar en las vidas y en los corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Gaby. Dios te bendiga, te bendecimos. Gracias, Maru. Ampliamente adelante con la labor. Amén.